Hola Capricornio, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas Capricornio son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí Capricornio, muchos de ustedes están pasando por una situación o un periodo donde las cosas no están del todo claras. Aquí es un periodo o una situación muy confusa, donde hay incertidumbre, donde no está toda la información. Hay cosas que no se han dicho, hay cosas que están incompletas, te falta información. Esto es una situación donde hay dudas sobre qué es lo que está pasando, hacia dónde te estás dirigiendo. Pueden existir obstáculos en el camino, obstáculos que debes estar al tanto para poder manejarlos, esquivarlos y salirte de esta situación. Aquí tú tienes quizás también la percepción un poco alterada, o hay faltas de seguridad al inicio, o hay falta de certeza. Aquí tú no tienes toda la información, todo lo que tienes que conocer para tomar decisiones o para continuar el camino. Y este 2 de bastos, aquí viene un momento donde vas a estar evaluando las opciones que tienes. Vas a estar evaluando si continúas este camino, cómo lo vas a hacer, hacia dónde vas a estar yendo. Aquí empiezas a ver varias opciones disponibles y vas a comenzar a analizar cuál de ellas escoger o hacia dónde tendrías que estarte dirigiendo. Aquí esto es un periodo donde van a estar planificando y van a estar analizando qué es lo que deben hacer, cómo deben hacerlo, hacia dónde deberían estar yendo y qué hacer ante esa situación. Aquí ustedes se ven planificando, viendo, proyectando qué es lo que hacen, tratando de tomar algún tipo de decisión. Y el 7 de bastos, finalmente acá aparece esta carta diciendo de que hay personas o puede haber circunstancias que estén en contra de ustedes, que no estén de acuerdo. Aquí pueden ser personas que discutan, que te digan eso no es así o no puedes hacerlo, o en fin, que te vas a estar enfrentando a personas o una situación donde tú vas a estar apareciendo en una situación de resistencia, de defensa y luchando por mantener tu posición. Pero esta carta del 7 de bastos sí te dice que tú vas a ganar esta confrontación o este evento donde tú te estás enfrentando, porque tú estás en una posición ganadora, tú tienes la razón, tú te vas a estar manteniendo firme ante esta presión externa, ante esta competencia que se te presenta, y vas simplemente a detener, vas a defender, disculpen, lo que has logrado, vas a lograr defenderlo con uñas y dientes ahí. Y nada, tú estás decidido a ganarlo y estás en una posición realmente ganadora. Aquí tú te estás defendiendo como gato boca arriba y vas a estar ganando esa batalla. Vamos a ver aquí para el mago. Aquí con la carta del mago, después de este 7 de bastos donde tú defiendes tu posición, definitivamente tú decides elegir, y elegir también es hacer magia. Aquí se inicia una acción. Aquí tomas la decisión de comenzar a crear, de mover energías, de crear algo nuevo. Aquí vas a estar usando tus recursos, tus habilidades y tus iniciativas van a estar progresando muchísimo. Vas a estar manifestando, no manifestando, quedándote sentado sin hacer nada. No. Aquí tú te comienzas a mover. Esto es una carta proactiva. Aquí se van a estar activando todos los recursos, todo lo que tú tengas a tu disposición. Aquí tú lo vas a estar literalmente activando para lograr lo que tú quieres, para iniciar y lograr tus objetivos. Y la carta del emperador, pues aquí todas las cosas se van a estar estructurando. Esto que inicias con el mago no va a ser un inicio a lo loco, no. Va a ser un inicio estructurado, un inicio con control, un inicio con orden. Aquí hay estabilidad, aquí vas a estar tomando el mando. Aquí vas a estar poniendo las reglas y teniendo una dirección clara hacia dónde quieres ir o qué es lo que tú quieres obtener o el objetivo que tú persigues. Aquí esto tú lo tienes claro. Aquí hay un dominio y un control completo de la situación. Y también te está diciendo esta carta del emperador que aquí se logra la estabilidad. Ya sea la estabilidad emocional o la estabilidad económica. Más bien estabilidad económica. El emperador me habla mucho
de estabilidad, de enraizarse, de ir a tierra, de estabilidad, de control económico. Este es el poder, ¿ok? Y el 6 de espadas, definitivamente, con el 6 de espadas, aquí ustedes optan por marcharse. Aquí hay un movimiento, aquí hay un viaje. Aquí ustedes se comienzan a trasladar, aquí ustedes tomaron el control, se estabilizaron y deciden pues marcharse. Aquí va a haber una salida de un problema, un cambio posiblemente, que se estén mudando de casa hacia otra casa, hacia otra ciudad, hacia otro estado. Incluso podrían estar mudándose hasta de país. También el 6 de espadas se puede referir a que ustedes comiencen a pensar en moverse o se muden del trabajo actual que ustedes tienen. Aquí definitivamente las cosas se van a estar aclarando, van a estar tomando una decisión con este 2 de bastos. Están en posición ganadora. Aquí ustedes ejercen su libre albedrío, su capacidad de elegir, su capacidad de crear. Y aquí pues una de las elecciones posibles es moverse, es cambiarse de la situación en la que ustedes están actualmente. Y aquí vamos a ver para la carta del sol. Aquí Capricornio, con este 2 de espadas, se ve que muchos de ustedes se van a estar cerrando emocionalmente. Aquí no vas a estar reaccionando a lo externo. Aquí vas a mantener tu postura de protección, tu estabilidad interna. Aquí no vas a entrar en caos. Aquí te mantienes firme. Se ve como la chica se cruza de brazos. Aquí pase lo que pase, aquí nada te va a estar afectando. Se puede estar cayendo el mundo a tu alrededor, que usted se va a mantener ahí firme. Y el caballero de espadas acá, este caballero de espadas, después de tú haber mantenido el control, llega noticias, llega información, llega algo que hace que ustedes se muevan con muchísima velocidad, porque esto hace que usen su agilidad mental. ¿Por qué? Porque aquí hay información, noticias que hacen que tú actúes rápido. Aquí es como cuando llegan como dicen, las oportunidades son calvas y hay que tomarlas por los pelos. Pues esta carta es típico de esto. Aquí hay noticias, aquí hay conversaciones, aquí hay algún tipo de decisión que irrumpe esto que tú estabas calmado. Pues aquí esto viene a interrumpirlo. Aquí hay un movimiento rápido, una acción que tienes que estar tomando. Acá hay una energía muy impulsiva que rompe ese silencio y que acelera todas las situaciones que estaban pasando acá. También el caballero de espadas me está diciendo que cualquier dificultad, cualquier obstáculo, como estos dos que estaban acá, que existiera en tu camino, esto se va a solucionar, porque no solamente es velocidad, sino es que los obstáculos que existían se eliminan, se quitan, se arrancan de raíz. Eso se va por completo, se termina. Y viene a mucha velocidad. También el caballero de espadas es una carta que te insta a que va a haber cosas que vas a tener que tomar decisiones muy rápido, que vas a usar tu agilidad mental, pero que pienses bien las decisiones que vas a tomar antes de tomarlas. Si hay un acuerdo que tienes que firmar, piénsalo bien antes de firmarlo. Lee la letra pequeña. Pregunta todo lo que tengas dudas. No porque si no lo firmas se te va la oportunidad, lo tienes que firmar sin mirarlo. No, no, no. Míralo bien. Si es un contrato de trabajo que si no lo tomas lo pierdes, léelo, léelo. Y si tienes dudas, pues dice, aquí esto no lo entiendo, esto otro no lo entiendo. Si es algo que vas a comprar, si te lo van a vender, pues también revisa bien. Después las personas dicen, no, me engañaron. Y no te engañaron. Tú no preguntaste, tú no leíste, tú firmaste a lo loco, tú no indagaste, tú supusiste. Aquí ustedes no supongan nada. Muchas veces las personas suponen, si pasa esto, pues no, debe ser que lo van a solucionar de X forma. Y después pasa eso y no se soluciona así porque en el contrato no venía. Entonces lean la letra pequeña, lean todo lo que le están diciendo. Si ustedes hacen todo bien, pues acá viene la carta del sol, así que definitivamente el resultado final es una claridad total, es una resolución positiva a todo esto. Aquí hay éxito, aquí hay alivio, aquí hay una verdad revelada sin dudas. Aquí todo termina en un escenario favorable, en un escenario claro, en un escenario donde van a estar celebrando, donde van a haber éxitos, logros y triunfos. Y aquí el sol es una de las mejores cartas del tarot, señores. Aquí van a estar brillando literalmente. Así que definitivamente ustedes van a estar enfrentando acá una lucha donde ustedes, por supuesto, tienen las de ganar porque tienen la posición de defensa, tienen la posición ganadora.
Van a estar usando todas las herramientas a su alcance, van a estar eligiendo hacer magia, van a estar eligiendo lo mejor para ustedes, van a estar usando sus recursos, van a estar usando sus herramientas, van a estar usando todo lo que tienen disponible a sus manos para defender su posición, para defender sus ideas, para defender quizás su negocio, su trabajo, lo que ustedes quieran defender o estén defendiendo actualmente. Van a poder manifestar lo que ustedes desean literalmente. Aquí la carta del sol pues te dice que esto se termina estupendamente bien. Aquí la carta del sol pues te dice que aquí todo perfectamente brilla y todo se soluciona, y a celebrar, señores. Vamos ahora con el oráculo de Lenormand para Capricornio, por favor. Aquí me está diciendo que ustedes van a estar obteniendo la solución a sus problemas. Aquí van a obtener la llave. La llave es la solución y todo se les va a estar resolviendo. Sé que la frase es un poco trillado, pero realmente, señores, todo se resuelve en la vida, ¿ok? Entonces la llave lo que viene a decirnos es eso. Aquí ustedes van a obtener la clave de cómo solucionar esto. Ustedes van a estar obteniendo pues la forma de cómo poder salir adelante, que es lo que estaba diciendo. Aquí con el mago ustedes van a poder manifestar lo que ustedes desean. La llave simplemente viene a confirmar esto que estaba diciendo ya la lectura del tarot. Y vamos ahora con un mensaje del oráculo de los ángeles para ustedes. Sale la carta de reasegurarse y te dicen: Capricornio, confía en tu intuición y haz decisiones prácticas que estén alineadas con tu mayor propósito. Tus ángeles guardianes conocen de tus esfuerzos. Así que, señores, aquí literalmente pues nada, confíen en su intuición, hagan las decisiones prácticas, las decisiones que tienen que hacer, que reafirman esto de acá. Y definitivamente ustedes van a estar obteniendo todo lo que ustedes quieren. Así que déjenme en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo obtengo la solución a todos mis problemas y obtengo el éxito y el triunfo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.